Bueno, ahora miremos la relación existente entre el número de moléculas y pues otra función de estado como es el volumen. Entonces es la denominada ley de Avogadro. Fíjense lo siguiente. Voy a tener aquí un sistema abierto. ¿Sí? ¿Por qué abierto? A ver. Un sistema cilindro émbolo. ¿Sí? Con una cantidad de moles iniciales. La vamos a llamar NI. Aquí le conecto una válvula con un gas de alimentación. ¿Sí? Entonces esto es un gas de alimentación, ¿cierto? Ahora aquí la válvula y dejo que ingrese gas al sistema. Entonces ya se trata de un sistema abierto, ¿vale? Entonces vamos a tener aquí un volumen inicial y vamos a manejar esto a presión constante. Entonces la presión inicial es una atmósfera que es igual a la externa, la presión final es una atmósfera que es igual a la externa, porque la masa del cilindro permite, en este caso, que la presión permanezca constante. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que alimenté mediante un flujo másico, ¿sí? El sistema de moles de gas. Entonces ya se trata de un sistema abierto porque ya hay flujo másico. Abro la válvula y al final, ¿qué voy a tener? Los moles finales van a ser el doble de los moles iniciales y asimismo el volumen aumentó proporcionalmente, ¿sí? El volumen final del sistema es 2 veces el volumen inicial. ¿Sí? A esto se le llama la ley de Avogadro y es la relación existente entre el volumen y el número de moles de gas. Entonces decimos que el volumen del gas es proporcional al número de moles de gas por una constante de proporcionalidad. De esta constante de proporcionalidad vamos a hablar ahora, proporcionalidad. Porque esa constante de proporcionalidad es igual para todas las leyes que hemos visto, para todas las ecuaciones de estado que hemos visto. ¿Sí? Entonces, condicionamiento, sistema abierto, obviamente, pues para que haya flujo másico. ¿Sí? Si el sistema está a presión y a temperatura constante, yo puedo aplicar la ley de Avogadro que dice que el volumen es directamente proporcional al número de moles de gases por una constante de proporcionalidad. Bien. Entonces tengan en cuenta que ese experimento, digamos, se puede hacer a presión constante siempre y cuando la masa del émbolo me lo permita. ¿Sí? Voy a mantener ahí un equilibrio mecánico donde la presión del gas, ¿sí?, es igual a la presión externa. Voy a mantener mi experimento a temperatura constante. ¿Sí? Lo hago a una temperatura constante, no lo caliento ni nada. Y a medida que alimento mi sistema, ¿cierto? Lo alimento con gas. Asimismo va aumentando el volumen. Y es que eso es lógico, ¿cierto? Inflen una bomba. ¿Qué pasa ahí? Aumenta el volumen, ¿cierto? Pero en estas leyes se llaman así porque guardan una proporcionalidad directa. Y todos estos científicos lo hicieron mediante experimentos cuidadosamente medidos, ¿sí? Y estas proporcionalidades pues las sacaron a partir de medidas experimentales, por eso es que se llaman leyes. Entonces en este cuadro que vemos aquí podemos resumir las leyes, ¿cierto? Voy. ¿Qué pasa con las funciones de estado, tanto intensivas como extensivas, ¿cierto? Intensivas tenemos presión y temperatura, extensivas tenemos volumen y número de moles, ¿sí? Y la función es la función como tal, la relación que se describió para cada uno. Entonces Boyle, ¿qué decía? Esto es para gases ideales, ¿cierto? Entonces, a modo de resumen, ¿qué decimos? Que Boyle, en Boyle, manteniendo temperatura y número de moles constantes y poniendo a variaciones, ¿sí? Variable, volumen y presión, él encontró que el volumen es inversamente proporcional a la presión por una constante de proporcionalidad que en todas va a ser la misma. Y esa constante de proporcionalidad acá, que en todas va a ser la misma, la vamos a llamar más adelante la ecuación o la relación de gases ideales. O sea, la constante de gases ideales, la que ustedes tienen en la tabla como RU, ¿sí? Esa es la que ustedes tienen allá. RU, una tabla que yo les envié correo. Esa tabla de RU la van a aplicar allí, ¿sí? Pero por el momento miremos las relaciones. Entonces, Gay-Lussac, ¿cierto? La variable del volumen
y la temperatura manteniendo constante presión y número de moles de gas, decía que el volumen es directamente proporcional a la temperatura por una constante de proporcionalidad. Charles, manteniendo constante el volumen y el número de moles, variables, presión y temperatura, llegó a que la presión es directamente proporcional a la temperatura por la constante de proporcionalidad. Y por último, Avogadro, donde lo acabamos de describir, variables, número de moles y volumen, constantes, presión y temperatura, y se llegó a la relación. ¿Sí? Son las que se llaman ecuaciones de estado de gases ideales. Y en base a todos estos trabajos de estos científicos de hace siglos, se llegó a ecuaciones complementarias, es decir, ecuaciones que resumían todas estas leyes. Una de ellas es la ley combinada de los gases ideales. ¿Sí? La ley combinada de los gases ideales, siempre y cuando un sistema esté cerrado y el número de moles es constante, engloba las tres leyes, Boyle, Gay-Lussac y Charles, en una sola, y se llama ley combinada de los gases ideales. ¿Y qué dice? Que si voy de un sistema inicial a un sistema final, donde esté cambiando presión, volumen y temperatura, y el número de moles sea constante, entonces decimos que la presión inicial por el volumen inicial sobre su temperatura inicial es igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final, ¿cierto? Porque también podemos considerar que las tres funciones de estado estén cambiando, pero el número de moles permanezca constante. ¿Sí? Entonces nos imaginamos como un sistema cerrado, con un sistema cilindro-émbolo, ¿cierto? Donde las paredes se puedan mover, donde el volumen pueda variar, la presión, y esté calentando, entonces la temperatura también. Eso se llama ley combinada de los gases ideales. ¿Vale? Y con todo esto, entonces se llevó a la proporcionalidad o a la ecuación de los gases ideales. Entonces decimos ecuación de gases ideales. ¿Sí? Entonces siempre llegaban a que la relación presión por volumen sobre el número de gases por temperatura era igual a una constante que la llamé constante de proporcionalidad, ¿cierto? Esa es la misma que ya pongo siempre, que es la constante de proporcionalidad. A esa constante la llamaron constante universal de los gases. Constante universal de los gases. Y nosotros la vamos a utilizar mucho para los ejercicios que tengan que ver con gases ideales. ¿Sí? Al llamarla así, entonces se llegó a la ecuación de que, la que ustedes se saben, ¿cierto? Presión por volumen es igual al número de moles de gas por RUT. ¿Sí? Ecuación de gases ideales. Esa ecuación es muy importante porque engloba todos estos estudios, ¿sí? Y la vamos a llamar ecuación 1. Ecuación de gases ideales. ¿Sí? Ustedes saben que presión por volumen, si yo paso el número de moles a dividir, ¿sí? Entonces me queda presión por volumen molar es igual a RU por T, ¿sí? Donde este es el volumen molar. ¿Qué pasó de aquí a acá? Simplemente puse los moles a dividir y me quedé en términos de volumen molar. Esa es otra forma de describirla, ¿sí? Bueno, llamemos esa ecuación ecuación 2. ¿Sí? ¿Por qué las estoy numerando? Para que ustedes también las numeren, ya que me van a salir otros términos de gas ideal. ¿Sí? De aquí, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que la masa molecular de un gas es igual a la masa sobre el número de moles. ¿Sí? Ahora voy a buscar una relación entre masa molecular, masa y moles. Si yo despejo de aquí moles, entonces me queda masa del gas sobre masa molecular, donde M mayúscula es masa molecular, donde una masa molecular, pues, ¿qué es? Por ejemplo, kilogramos sobre kilomol, ¿cierto? Sí, una masa molecular es kilogramos sobre kilomol. Entonces voy a despejar de ahí los moles. Y me queda masa sobre masa molecular. ¿Para qué? Para expresar la primera ecuación en términos de masa y masa molecular. Sí, entonces voy de aquí, de esta primera ecuación, y reemplazo.
Sí, simplemente reemplacé el número de moles del gas en términos de la masa del gas sobre la masa molecular. ¿Sí? Voy a ordenar la ecuación. Y puedo decir lo siguiente. Que la presión es igual a la masa sobre el volumen. ¿Sí? El volumen lo paso a dividir por la constante universal de los gases por la temperatura sobre la masa molecular. Entonces el volumen lo pasé a dividir, ¿sí? Y voy a llegar a la siguiente ecuación. Que presión es igual a la densidad del gas por la constante universal de los gases por la temperatura sobre la masa molecular. ¿Sí ven? Es otra ecuación de gas ideal. La voy a llamar ecuación 3. ¿Sí? Expresado en términos de la densidad del gas. ¿Sí ven? Entonces la presión de un gas es directamente proporcional a su densidad, que me salió acá, de masa sobre volumen, pero inversamente proporcional a su masa molecular. ¿Sí? ¿Vale? Donde M mayúscula es la masa molecular. Entonces fíjense que ya llevamos 3 ecuaciones. Una en términos de volumen, el que se sabía, presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal. O que siempre que utilicemos la constante universal le ponemos una U pequeña acá. ¿Sí? Que es de la tabla de RU que ustedes tienen allá. Temperatura siempre es absoluta. Aquí nunca va a Celsius o Fahrenheit. Aquí siempre va o Kelvin, ¿sí? O Rankine en el sistema inglés. La segunda ecuación solo se expresa en términos de volumen molar y la tercera en términos de densidad. ¿Sí? Esperen que esta ecuación me quedó un poquito torcida. Esperen que esto. Densidad del gas por la constante universal por la temperatura dividido la masa molecular. La presión de un gas ideal, que se comporta de manera ideal, es proporcional a su densidad e inversamente proporcional a su masa molecular. ¿Sí ven que encontramos otra relación? Listo. Resulta que también lo podemos tener en términos de volumen específico. ¿Sí? ¿Cómo así en términos de volumen específico? Fíjense esta ecuación. Y voy a hacer lo siguiente. A partir de esta ecuación, voy a hacer lo siguiente. Presión es igual a la masa, volumen sobre masa. Es decir, fíjense acá, esta masa la pasé aquí a dividir. Y eso me va a quedar igual a ¿qué? RU T sobre la masa molecular. ¿Sí? Entonces, ¿qué inferimos acá? Fíjense una cosa. Va a decir aquí lo siguiente, un paréntesis. Que volumen sobre masa es volumen específico. ¿Sí? Primero que todo. Ustedes ya saben que volumen específico es una B minúscula sobre la masa. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en metro cúbico sobre kilogramo. Listo, entonces ahí ya podemos también tener esa ecuación en términos de volumen específico. Pero también hay otra cosa. Y es que la constante individual de un gas, que la vamos a llamar R sub G, es igual a la constante universal sobre la masa molecular de un gas. Esta se llama RG, o simplemente R, se llama constante individual del gas ideal. ¿Dónde la encuentro? Por favor, vayan a la tabla A1, tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. ¿Sí? Está la constante para cada gas. Fíjense en la tabla A1 que esa constante es diferente para cada gas, ya que es la constante universal sobre su masa molecular, y como dependiendo de la sustancia nosotros tenemos diferentes masas moleculares, entonces esta RG la vamos a llamar constante individual del gas ideal. ¿Sí? Entonces fíjense,
De ahí va a salir la ecuación 4. De estas apreciaciones que acabo de decir. ¿Por qué? Porque presión por volumen específico es igual a R sub G por T. RU sobre masa molecular no es más que la constante individual del gas. ¿Sí? Y también llamamos a una ecuación sin. Y bueno, y volumen total sobre masa es volumen específico. Lo cual también lo podemos expresar como presión por volumen es igual a la masa por la constante individual por la temperatura. ¿Sí? No en términos de volumen específico, sino en términos de volumen total. ¿Cierto? Ya que presión por volumen sobre masa. Si masa la pongo a multiplicar acá, entonces es otra forma de verla. Fíjense que la ecuación de gas ideal que ustedes conocen siempre es la que nos han enseñado desde el colegio. PV es igual a RT. ¿Sí? NRT, perdón. La primera, esta. Presión por volumen total es igual al número de moles de gas por constante universal. Ojo que la universal es diferente a la individual por temperatura absoluta. ¿Sí? Ahora no se tienen que saber solo esas, se tienen que saber las 5 ecuaciones. ¿Sí? Se tienen, sí, tener de obligación como ingeniero, saber. La segunda, en términos de volumen molar, con la constante universal. La tercera, presión es directamente proporcional a la densidad por la constante universal por temperatura dividido masa molecular. La cuarta que me salió de estas apreciaciones, presión por volumen específico es igual a la constante individual del gas que está en la tabla A1. ¿Sí? Esta es constante individual. Está en la tabla A1 para diferentes sustancias por la temperatura absoluta. O si no quiero dar en términos de volumen específico, sino volumen total, entonces sería presión por volumen total es igual a la masa del gas por la constante individual por la temperatura absoluta. ¿Sí? Esa es la descripción como tal de las ecuaciones de gas ideal. En las ecuaciones de los gases ideales, todas las temperaturas siempre van absolutas, nada de Celsius, nada de grados Fahrenheit, siempre absolutas, por favor. Bien. Estas ecuaciones son las que yo aplico en la zona de vapor sobrecalentado, pero a presiones bajas, que dependiendo de la sustancia, ¿cierto? Por ejemplo, para el agua ya hemos dicho que a presiones menores a 10 kilopascales yo puedo utilizar todas estas ecuaciones. ¿Cuáles? Ley-Boyle, ley Gay-Lussac, Charles-Avogadro, la ley combinada de los gases ideales y la ecuación de gases ideales, que ya hay 5 formas de expresarla. ¿Sí? Pero cuidado que estas ecuaciones no se pueden aplicar cuando veamos gases reales, porque en gases reales me van a salir otras ecuaciones de estado que describen cuando un gas no se comporta de manera ideal. Entonces recordemos, ¿cuándo se comporta de manera ideal? Cuando tenemos presiones bajas. Ya que cuando tenemos presiones bajas, las interacciones moleculares entre las mismas partículas son insignificantes. Y asimismo, el volumen de las partículas es insignificante a comparación del volumen que ocupa el gas. Esos son los criterios para hablar de gases ideales.